Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los misterios y lo desconocido. Hoy les traemos algo realmente escalofriante, relatos de terror en la Antártida. En este episodio, viajaremos al continente más inhóspito y remoto de la Tierra, donde el hielo y la oscuridad eterna esconden historias de terror que desafían la lógica y despiertan nuestros peores temores. Prepárense para sumergirse en narraciones que van desde extrañas desapariciones hasta encuentros con lo inexplicable. Abróchense los cinturones y ajusten bien sus abrigos, porque el frío no es lo único que puede helar su sangre en este viaje a lo desconocido. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y quiero compartir con ustedes la experiencia más aterradora que he vivido. Estaba trabajando en una pequeña estación de investigación ubicada en la Antártida, rodeado de hielo y una total oscuridad que solo era interrumpida por las luces de nuestras instalaciones. Aquel lugar, aislado del mundo y sumergido en un silencio sepulcral, siempre había ejercido sobre mí una mezcla de fascinación y respeto. La Antártida, con su vasto desierto blanco y su clima inclemente, era el último lugar donde uno esperaría encontrar algo sobrenatural. Sin embargo, lo que iba a experimentar en los meses siguientes me haría cuestionar todas mis creencias sobre la realidad y el más allá. Al principio, mi vida en la estación era rutinaria y predecible. El trabajo consistía en recopilar datos meteorológicos, estudiar muestras de hielo y realizar experimentos para entender mejor el clima y la ecología de este inhóspito continente. Mis compañeros de trabajo eran un grupo reducido pero cohesionado de científicos y técnicos, cada uno de ellos dedicado a su campo de estudio. Pasábamos los días inmersos en nuestras investigaciones, tratando de ignorar el constante frío y la sensación de aislamiento. En la estación, la vida transcurría entre horarios estrictos y una disciplina casi militar, necesaria para sobrevivir en un entorno tan extremo. Recuerdo que una de las cosas que más me impresionó al llegar fue la completa oscuridad que caía sobre la estación durante los largos meses de invierno antártico. La noche polar es una experiencia abrumadora. La falta de luz solar afecta tanto al cuerpo como a la mente. La única iluminación provenía de nuestras luces artificiales, creando un pequeño oasis de claridad en medio de una inmensidad negra y silenciosa. En esas condiciones, era fácil que la mente jugara trucos, que las sombras parecieran moverse y que los ruidos se amplificaran en la quietud de la noche. Todo parecía normal hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio, eran detalles sutiles que podían atribuirse a la fatiga o a la tensión acumulada por la larga estancia en un entorno tan hostil. Objetos que no estaban en su lugar, herramientas desaparecidas que aparecían en otros sitios, y la sensación constante de ser observado. Era como si una presencia invisible nos estuviera vigilando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Mis colegas también empezaron a notar estas anomalías, aunque al principio las comentábamos en tono de broma, intentando restarles importancia. Sin embargo, conforme pasaban los días, las bromas se convirtieron en preocupaciones serias. Una noche, mientras realizaba mis tareas de rutina, comenzaron a escucharse extraños ruidos provenientes del laboratorio. Decidí investigar, pero al llegar allí, todas las puertas estaban cerradas y no había nadie más en el lugar. Me invadió una inquietante sensación de que algo no estaba bien. El laboratorio era uno de los lugares más seguros y controlados de la estación, donde las puertas estaban siempre bajo llave y solo unos pocos teníamos acceso. El sonido que escuché era indescriptible, una mezcla de susurros y crujidos que parecían provenir de las paredes mismas. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún problema técnico, quizás una falla en el sistema de calefacción o en el equipo de ventilación. Pero a medida que avanzaba en mi inspección, me di cuenta de que no había una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Abrí cada una de las puertas con cuidado, esperando encontrar alguna pista que explicara los ruidos. Mis sentidos estaban en alerta máxima,
Cada sombra parecía moverse y cada sonido, por más pequeño que fuera, resonaba como un eco siniestro en mi mente. A pesar de mi escepticismo, no podía evitar sentir que algo sobrenatural estaba a punto de revelarse. El laboratorio estaba en perfecto orden, sin señales de alteración o daño. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo más fuerte, casi tangible. Era como si una entidad invisible se moviera a mi alrededor, burlándose de mis esfuerzos por descubrirla. Regresé a mi habitación con una sensación de fracaso y confusión. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero una parte de mí sabía que había algo más. Esa noche, apenas pude dormir, los ruidos seguían resonando en mi mente, y cada sombra en mi habitación parecía esconder algún secreto oscuro. Me di cuenta de que no era el único afectado. A la mañana siguiente, algunos de mis compañeros mencionaron haber escuchado ruidos similares y tener la misma sensación inquietante. Comenzamos a compartir nuestras experiencias y a buscar una explicación racional, pero cuanto más hablábamos, más evidente se hacía que estábamos enfrentándonos a algo fuera de lo común. Días después, en medio de la madrugada, me despertó un ruido ensordecedor que provenía del techo de mi habitación. Al asomarme por la ventana, me encontré con una visión terrorífica. Una figura oscura y sin rostro caminaba sobre el hielo, en dirección a la estación. Mi cuerpo se llenó de temor, pero no podía apartar la mirada. La figura se movía con una gracia sobrenatural, deslizándose sobre el hielo como si no fuera afectada por el viento y el frío. No tenía rostro ni rasgos distinguibles, solo una sombra humana que se destacaba contra el fondo blanco. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido resonaba en mis oídos mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Quería gritar, alertar a los demás, pero el miedo me paralizaba, atrapándome en un silencio aterrador. La figura se detuvo justo frente a la estación, mirándome con esos ojos vacíos que parecían absorber la luz. No sabía qué hacer. Mi mente estaba en blanco y mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando, con un movimiento lento y deliberado, la figura levantó una mano y señaló hacia la estación. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sentí una presencia maligna emanando de esa sombra. Era como si estuviera marcando el lugar, designándolo para algún propósito oscuro que no podía comprender. Finalmente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome con una mezcla de alivio y terror. Pasé el resto de la noche en vela, incapaz de cerrar los ojos sin ver esa imagen perturbadora. Al amanecer, compartí mi experiencia con los demás. Algunos me creyeron, otros pensaron que había sido una pesadilla inducida por el estrés. Decidimos revisar las cámaras de seguridad para encontrar alguna evidencia de lo que había visto. Al analizar las grabaciones, descubrimos que las cámaras habían capturado una sombra moviéndose en la distancia, pero la imagen era borrosa y difícil de interpretar. No obstante, para mí era suficiente confirmación de que algo extraño estaba ocurriendo. Convencido de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, decidí investigar sobre la historia de la estación. Esto me llevó a descubrir que hace muchos años, un grupo de exploradores realizó una expedición en la que desaparecieron misteriosamente. Nadie supo qué les sucedió y el lugar fue abandonado hasta que nuestra estación fue construida. Encontré registros antiguos y relatos de testigos que describían eventos similares a los que estábamos experimentando. Las historias hablaban de sombras sin rostro, ruidos inexplicables y una sensación constante de ser observado. Parecía que la Antártida, con su vasto desierto de hielo y su aislamiento extremo, era el escenario perfecto para que se manifestaran fuerzas desconocidas y aterradoras. Las investigaciones revelaron que la expedición desaparecida había sido una misión secreta del gobierno, en busca de algo que nunca fue especificado en los registros oficiales. Algunos documentos hablaban de un artefacto antiguo encontrado en el hielo, un objeto que supuestamente tenía propiedades sobrenaturales. Los miembros de la expedición habían reportado visiones y fenómenos extraños
antes de desaparecer sin dejar rastro. La estación había sido construida décadas después, sin que los nuevos ocupantes tuvieran conocimiento de los eventos pasados. Al compartir mis hallazgos con mis compañeros, algunos se mostraron escépticos, mientras que otros comenzaron a tomar más en serio la posibilidad de que estuviéramos enfrentando algo más allá de nuestra comprensión. Decidimos seguir investigando, recopilando todos los fragmentos de información que pudiéramos encontrar. Cada nuevo dato que descubríamos nos acercaba más a una verdad aterradora, pero también aumentaba nuestro temor. Sentíamos que estábamos desenterrando secretos que debían haber permanecido ocultos. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, descubrí algo espeluznante. En el video se veía a esa misma figura oscura moviéndose por los pasillos de la estación. Estaba asustado, pero sentía la necesidad de descubrir la verdad detrás de todo esto. La grabación mostraba claramente cómo la figura se deslizaba sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Se detenía frente a las puertas, como si estuviera buscando algo o a alguien. Los movimientos eran lentos y calculados, cada paso parecía estar cargado de una intención oscura. Mostré la grabación a mis compañeros y, por primera vez, todos comprendieron la gravedad de la situación. No se trataba de una simple alucinación o una broma pesada. Estábamos lidiando con una presencia real y peligrosa. Decidimos aumentar la vigilancia y permanecer en grupo tanto como fuera posible. La estación, que antes era un refugio seguro, se había convertido en un lugar de miedo y desconfianza. Cada sonido y cada sombra nos ponían en alerta, temiendo el momento en que la figura apareciera de nuevo. La tensión en la estación se volvió palpable. La falta de sueño y el constante estado de alerta comenzaron a afectar nuestro rendimiento. Las discusiones se hicieron más frecuentes y la paranoia se apoderó de nosotros. Sin embargo, sabíamos que no podíamos abandonar nuestra misión. Debíamos descubrir qué estaba causando estos eventos y encontrar una forma de detenerlo. Con determinación, organicé un equipo para realizar una expedición en busca de respuestas. Nos adentramos en los terrenos helados y, a medida que caminábamos, los ruidos se hacían más fuertes y perturbadores. De repente, descubrimos un antiguo campamento abandonado, lleno de equipamiento en ruinas y marcas de sangre. La vista del campamento era escalofriante. Parecía que había sido abandonado apresuradamente, con tiendas de campaña rasgadas y equipo científico esparcido por todas partes. Las marcas de sangre en la nieve eran un recordatorio macabro de los eventos que habían ocurrido allí. Nos movimos con cautela, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Fue en ese momento cuando, de entre las sombras, la figura oscura emergió. Sentimos un escalofrío recorrer nuestro cuerpo mientras sus ojos vacíos nos observaban fijamente. Salimos corriendo de regreso a la estación, seguros de que habíamos despertado algo maligno que habitaba en la Antártida. La carrera de regreso fue frenética, con el viento cortante y la nieve dificultando nuestra huida. Sentíamos la presencia de la figura persiguiéndonos, aunque no podíamos verla. Llegamos a la estación exhaustos y aterrorizados, cerrando las puertas detrás de nosotros como si eso pudiera detener la amenaza que habíamos desatado. Este relato de terror nos muestra que, incluso en los lugares más remotos y desolados, pueden existir fuerzas sobrenaturales que desafían nuestra comprensión. Nunca olvidaré lo que viví en la Antártida, y desde entonces me pregunto qué misterios acechan en los confines de nuestro mundo. La experiencia me dejó con más preguntas que respuestas, y una profunda inquietud que aún me acompaña. ¿Qué era esa figura? ¿Qué buscaba? ¿Por qué nosotros? A pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca pudimos desentrañar completamente el misterio. Las autoridades, al ser informadas de nuestros hallazgos, decidieron clasificar el caso, prohibiendo cualquier investigación adicional. Regresé a casa con una sensación de alivio por haber sobrevivido, pero también con una carga emocional que nunca se ha desvanecido.
Los recuerdos de aquellos días oscuros y fríos en la Antártida siguen vivos en mi mente, una constante recordatorio de que el mundo es mucho más extraño y aterrador de lo que podemos imaginar. Desde entonces, he investigado otros fenómenos paranormales y he escuchado historias similares de exploradores y científicos en lugares remotos. Todas estas historias comparten un hilo común: la presencia de lo desconocido, lo inexplicable, lo que acecha en las sombras y nos observa desde los límites de la realidad. Aunque ya no trabajo en la Antártida, mi vida ha sido profundamente marcada por esa experiencia. Sigo en busca de respuestas, tratando de comprender qué fue lo que encontramos y cómo afecta a nuestro mundo. La ciencia y lo sobrenatural, dos áreas que siempre consideré separadas, se han entrelazado en mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Y así, continúo mi camino, sabiendo que la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta, pero también consciente de que algunas cosas pueden ser demasiado peligrosas para ser reveladas. En el extremo sur del mundo, en la helada y desolada Antártida, se encuentra una plataforma petrolera marítima. Este lugar es conocido por su inhóspito clima y sus paisajes solitarios, un lugar donde pocos se atreven a aventurarse. Pero yo, Ryan, un canadiense acostumbrado a los inviernos brutales de mi país, había decidido aceptar el desafío y trabajar en esta remota plataforma. Desde el momento en que llegué, supe que mi vida cambiaría de maneras que nunca hubiera imaginado. El viaje hasta la plataforma fue una odisea en sí misma. Salimos de Punta Arenas, en Chile, a bordo de un rompehielos que nos llevaría a través del traicionero pasaje de Drake. Durante varios días, nuestro barco fue azotado por tormentas implacables, con olas que se alzaban como montañas y vientos que rugían como bestias furiosas. Muchos de mis compañeros de viaje, curtidos marineros y trabajadores petroleros, se mostraban nerviosos. Sabían que, aunque el viaje era peligroso, lo peor nos esperaba en la Antártida misma. Finalmente, avistamos la plataforma. Era una estructura imponente, levantándose desafiante en medio del océano helado. Me sentí pequeño e insignificante ante la magnitud de la naturaleza y la obra humana que teníamos frente a nosotros. La llegada fue un alivio, pero también el inicio de una rutina agotadora. Trabajar en la plataforma no era para los débiles de corazón. Las jornadas eran largas y el trabajo extenuante. Pero para mí, Ryan, la Antártida representaba la aventura definitiva, un reto que debía superar. La primera semana en la plataforma fue un periodo de adaptación intenso. Todo era nuevo, y cada tarea requería una precisión extrema debido al entorno hostil. El frío era omnipresente, penetrando incluso las capas más gruesas de ropa térmica que llevábamos. Mis compañeros, venidos de todas partes del mundo, compartían un vínculo común: la lucha constante contra los elementos. La camaradería era fuerte, y pronto aprendí que en un lugar tan inhóspito, la supervivencia dependía tanto de la habilidad personal como del apoyo mutuo. Uno de mis primeros amigos en la plataforma fue Javier, un español que había trabajado en la industria petrolera durante más de 2 décadas. Javier me enseñó las sutilezas del trabajo en un ambiente tan extremo, desde cómo manejar las herramientas sin que se congelaran hasta cómo leer las señales del clima para predecir cambios peligrosos. Me habló de sus experiencias pasadas, de los peligros y de los momentos de tranquilidad que ocasionalmente la naturaleza nos ofrecía, como un respiro entre tormentas. Las noches en la plataforma eran particularmente difíciles. La oscuridad era total y el frío, intenso. A menudo me encontraba mirando el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en una línea invisible, preguntándome qué secretos escondía aquel vasto y misterioso lugar. Las conversaciones con mis compañeros solían girar en torno a nuestras familias y nuestras vidas antes de llegar allí. Cada uno de nosotros tenía una historia que contar, y esas historias nos mantenían conectados con el mundo exterior, recordándonos por qué estábamos allí y qué esperábamos lograr. Con el paso del tiempo comencé a acostumbrarme a la rutina.
Las tareas diarias, aunque extenuantes, se volvieron familiares. Había un cierto confort en la repetición y en la eficiencia que desarrollamos como equipo. Sin embargo, siempre estaba consciente de que la Antártida era un lugar impredecible. Cada día podía traer un nuevo desafío, y cada momento de calma era solo un preludio a lo que vendría después. Este equilibrio entre la rutina y la constante amenaza de lo inesperado mantenía mis sentidos agudizados y mi mente alerta. La belleza de la Antártida era otro factor que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Los amaneceres y atardeceres eran espectáculos que dejaban sin aliento, con cielos pintados de tonos rojos y naranjas que se reflejaban en el hielo y el agua. Los días en los que el cielo estaba despejado, el sol brillaba con una intensidad que contrastaba con el frío glacial, creando paisajes de una pureza y serenidad incomparables. Era en esos momentos cuando recordaba por qué había elegido este camino, por qué había decidido enfrentarme a la naturaleza en su forma más pura y salvaje. A pesar de la dureza del entorno y del trabajo, había un sentido de propósito que impregnaba cada día. Sabíamos que nuestro trabajo en la plataforma no solo era vital para nuestras propias vidas, sino que también tenía un impacto significativo en el mundo exterior. El petróleo que extraíamos era esencial para la economía global, y aunque a veces cuestionábamos las implicaciones ambientales y éticas de nuestra labor, estábamos allí para cumplir con nuestra tarea. Esta dualidad entre la nobleza del esfuerzo humano y las complejas realidades de la industria energética era una constante en nuestras conversaciones y reflexiones. Trabajar en la plataforma petrolera en la Antártida siempre ha sido duro. Las condiciones climáticas son extremas, con temperaturas que pueden caer en picada en cuestión de minutos y vientos que te pueden hacer perder el equilibrio si no estás bien preparado. Cada día era una lucha constante contra los elementos. La rutina diaria comenzaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún envolvía la plataforma. Nos levantábamos, nos vestíamos con capas de ropa térmica y salíamos al exterior, donde el frío cortante nos recibía como una bofetada. La camaradería entre los trabajadores era fuerte. Sabíamos que, en ese entorno hostil, debíamos confiar unos en otros para sobrevivir. Compartíamos historias de nuestras vidas, de nuestras familias que esperaban en casa, y de los sueños que nos habían llevado hasta ese rincón del mundo. Yo hablaba de Canadá, de sus vastos bosques y sus lagos cristalinos, y de cómo había decidido aceptar este trabajo en busca de nuevas experiencias. Las jornadas en la plataforma eran largas y agotadoras. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, y tras un rápido desayuno, comenzábamos a trabajar. La plataforma nunca dormía. Las operaciones continuaban las 24 horas del día, y los turnos se sucedían sin cesar. Trabajábamos en ciclos de 2 semanas seguidas de una semana de descanso, aunque para muchos, esa semana de descanso no significaba regresar a casa, sino simplemente tener más tiempo para recuperarse en las instalaciones de la plataforma. Cada tarea que realizábamos requería una precisión extrema y una atención constante a la seguridad. Un error podía tener consecuencias catastróficas. Los equipos que utilizábamos eran sofisticados, diseñados para operar en condiciones extremas, pero aún así, debíamos estar siempre alerta. La presión y el estrés eran constantes, pero también había un sentido de orgullo en lo que hacíamos. Sabíamos que nuestro trabajo era crucial y que estábamos operando en uno de los entornos más difíciles del planeta. A pesar de la dureza del trabajo, había momentos de belleza indescriptible. Los amaneceres y atardeceres en la Antártida son espectáculos que dejan sin aliento, con cielos pintados de tonos rojos y naranjas que se reflejan en el hielo y el agua. Era en esos momentos cuando recordaba por qué había elegido este camino, por qué había decidido enfrentarme a la naturaleza en su forma más pura y salvaje. Uno de los aspectos más difíciles de la vida en la plataforma era la soledad. A pesar de estar rodeado de gente, la distancia de nuestros seres queridos se sentía agudamente. Las comunicaciones con el mundo exterior eran limitadas.
Teníamos acceso a Internet, pero la conexión era lenta y poco confiable. Llamadas telefónicas a casa eran un lujo, y a menudo debíamos conformarnos con mensajes de texto o correos electrónicos. Sin embargo, estas breves conexiones eran un bálsamo para el alma, recordándonos que había un mundo esperándonos más allá del hielo y el mar. Una noche, ocurrió algo que me dejó helado. Una tormenta feroz azotó la plataforma. El viento aullaba y las olas golpeaban con furia, haciendo que la estructura metálica crujiera y temblara como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Aquella noche, el clima parecía decidido a destruirnos. Nos refugiamos en el interior, esperando que la tormenta pasara, pero el miedo se sentía palpable en el aire. Todos estábamos asustados, pero lo peor estaba por venir. El sonido del viento y las olas era ensordecedor, pero de repente, en medio del caos, empezamos a escuchar extraños sonidos provenientes de las profundidades del mar. Al principio pensé que era mi imaginación jugando trucos, pero a medida que los minutos pasaban, los sonidos se hicieron más claros y distintivos. Eran gritos, lamentos, voces que no podían ser humanas. Todos estábamos paralizados de miedo. Nos mirábamos unos a otros con incredulidad, tratando de entender qué estaba pasando. La tormenta había comenzado como cualquier otra, con vientos fuertes y una bajada abrupta de la temperatura. Habíamos recibido el aviso de una formación de baja presión que se acercaba rápidamente, y nos preparamos como de costumbre, asegurando el equipo y revisando todas las medidas de seguridad. Sin embargo, esta tormenta tenía algo diferente, algo que se sentía en el aire, una especie de vibración ominosa que nos puso en alerta. Las olas se alzaban cada vez más altas, golpeando la plataforma con una fuerza que parecía aumentar con cada embate. La estructura de acero, aunque diseñada para soportar condiciones extremas, crujía y temblaba bajo la presión. Nos refugiamos en el interior, en la sala de control principal, monitoreando la situación a través de las cámaras y sensores distribuidos por toda la plataforma. Las luces parpadeaban y los sistemas electrónicos a veces fallaban brevemente, aumentando nuestra sensación de vulnerabilidad. Fue en medio de este caos que empezamos a escuchar los sonidos. Al principio, pensamos que eran simplemente efectos de la tormenta, el viento aullando a través de las grietas, el metal crujiente bajo la presión. Pero pronto quedó claro que estos sonidos eran diferentes. Eran gritos y lamentos, claramente discernibles entre el rugido del viento y el golpeteo de las olas. Parecían venir de todas partes y de ninguna en particular, resonando en el aire a nuestro alrededor. El miedo que sentimos en ese momento era palpable. Nos mirábamos unos a otros, buscando confirmación de que no estábamos imaginando cosas. Las voces eran claras, desesperadas, y no parecían pertenecer a ningún ser humano conocido. Era como si el océano mismo estuviera gritando, como si las profundidades estuvieran llenas de almas perdidas clamando por ayuda. El pánico comenzó a instalarse entre nosotros. Algunos intentaron racionalizar lo que estábamos escuchando, sugiriendo que el viento estaba causando el extraño fenómeno. Pero las voces se hacían cada vez más fuertes y claramente eran de personas en peligro. Intenté comunicarme con el exterior para reportar lo que estaba ocurriendo, pero la tormenta había interrumpido toda comunicación. Estábamos completamente aislados, solos, a merced de aquellas voces aterradoras. A medida que pasaban las horas, el terror se instalaba en nosotros. La sala de control, que normalmente era un lugar de seguridad y orden, se había convertido en una prisión de miedo y desesperación. Nos sentíamos impotentes, atrapados en medio de una pesadilla de la que no podíamos despertar. Decidimos dividirnos en grupos pequeños para investigar diferentes partes de la plataforma, con la esperanza de encontrar alguna explicación racional para los sonidos. Nos armamos con linternas y radios y salimos al exterior, luchando contra el viento y el frío. El paisaje que encontramos era surrealista,
Las olas gigantescas, el cielo oscuro y las luces parpadeantes de la plataforma creaban una escena digna de una película de terror. A pesar del peligro, nos movimos con determinación, impulsados por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. En cada esquina, en cada corredor, los sonidos parecían seguirnos, susurrando, gritando, llorando. Intenté mantener la calma, concentrándome en cada paso, en cada tarea. Pero el miedo era una sombra constante, un peso que se sentía en cada respiración. Mis compañeros y yo intercambiábamos miradas de desconcierto y terror, sabiendo que estábamos enfrentando algo más allá de nuestra comprensión. Era como si la Antártida misma, con todo su misterio y hostilidad, se hubiera despertado para mostrar su lado más oscuro. No podíamos explicar lo que estábamos escuchando. Pensamos que era el viento jugando trucos en nuestras mentes, pero las voces se hacían cada vez más fuertes y claramente eran de personas en peligro. Decidimos contactar a las autoridades para reportar lo que estábamos escuchando, pero la comunicación con el exterior estaba completamente interrumpida. Estábamos solos, a merced de aquellas voces aterradoras. Las voces continuaron durante horas, sin cesar. Nos sentíamos impotentes y aterrados, sin saber qué hacer. Fue una de las noches más largas y angustiosas de mi vida. Mientras las voces resonaban en el aire, me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La desesperación se apoderó de nosotros. Algunos de mis compañeros comenzaron a rezar. Otros simplemente se quedaban sentados, temblando de miedo. No había escapatoria de aquel terror insondable que nos rodeaba. A medida que las horas avanzaban, el cansancio y el terror comenzaron a hacer mella en nosotros. La sensación de impotencia era abrumadora. No había forma de escapar, ni de luchar contra lo que sea que estuviera causando aquellos sonidos. Las voces eran constantes, variaban en intensidad y tono, pero nunca cesaban. Se sentía como si estuviéramos atrapados en un bucle interminable de gritos y lamentos. Algunos de mis compañeros intentaron buscar consuelo en la lógica, sugiriendo que podía ser algún tipo de fenómeno acústico desconocido, pero esas explicaciones parecían vacías frente al terror que estábamos experimentando. Intentamos mantenernos ocupados para distraernos del miedo. Algunos revisaban el equipo, otros intentaban mantener los sistemas de la plataforma en funcionamiento, aunque fuera en modo básico. Yo, junto con Javier y otros 2 compañeros, decidimos explorar las partes más alejadas de la plataforma, buscando cualquier señal que pudiera darnos una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Caminamos por pasillos oscuros, nuestras linternas arrojando haces de luz que parecían apenas arañar la oscuridad. Los gritos y lamentos nos seguían, resonando en las paredes metálicas y en nuestros corazones. Cada rincón de la plataforma parecía estar impregnado por el misterio de aquellas voces. Nos deteníamos frecuentemente, escuchando con atención, tratando de discernir de dónde provenían. A veces parecían venir de las profundidades del océano, otras, de algún lugar en el interior de la estructura misma. La incertidumbre era torturante. En un momento, Javier sugirió que tal vez había algún tipo de aparato o sistema mal funcionando, causando esos ruidos. Pero incluso esa idea no lograba explicar la claridad y la naturaleza humana de las voces. El tiempo parecía haberse detenido. No podíamos ver el cielo debido a la tormenta, y el reloj en la sala de control era nuestra única referencia temporal. Cada minuto se sentía como una eternidad. Nos turnamos para descansar, aunque el sueño era casi imposible. Cada intento de cerrar los ojos y descansar era interrumpido por los gritos, que parecían más insistentes en los momentos de mayor debilidad. Mi mente jugaba trucos conmigo, haciéndome imaginar cosas que no estaban allí, alimentando el miedo y la desesperación. Finalmente, después de horas que se sintieron como días, decidimos regresar a la sala de control. No habíamos encontrado ninguna explicación y el cansancio era abrumador. Nos reunimos,
compartiendo nuestras experiencias y tratando de encontrar algún consuelo en la compañía mutua. Las voces seguían, pero comenzamos a notar que su intensidad fluctuaba, como si estuvieran respondiendo a algo que no podíamos ver ni entender. Nos aferramos a la esperanza de que, de alguna manera, las voces cesarían con la tormenta. Durante esos momentos de descanso forzado, algunos de nosotros comenzamos a hablar sobre las historias y leyendas de la Antártida. Había relatos de exploradores y marineros que habían escuchado cosas similares en el pasado, aunque siempre eran tratados como mitos o alucinaciones causadas por el aislamiento y el clima extremo. Pero ahora, enfrentados a la realidad de esas voces, esas historias adquirían un nuevo significado. Comenzamos a cuestionar todo lo que sabíamos, nuestras creencias y nuestra comprensión del mundo que nos rodeaba. La noche avanzaba lenta y tortuosamente. La intensidad de las voces variaba, a veces casi apagándose, solo para volver con una fuerza renovada. El terror era constante, una sombra que se cernía sobre nosotros, impidiendo cualquier intento de racionalización o descanso. Algunos de mis compañeros empezaron a mostrar signos de agotamiento mental, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de desesperación. Era evidente que, si las voces no cesaban pronto, la situación podría volverse aún más crítica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la tormenta comenzó a amainar. El viento se calmó gradualmente y las olas disminuyeron su furia. Con el cese de la tormenta, las voces también comenzaron a desvanecerse. Nos quedamos en silencio, esperando y escuchando, temerosos de que volvieran. Pero lentamente, el silencio se instaló, trayendo consigo una paz frágil y un respiro del terror que habíamos experimentado. Aunque la tormenta había terminado, sabíamos que nunca olvidaríamos lo que había ocurrido esa noche. A la mañana siguiente la tormenta finalmente pasó y las voces desaparecieron. Nunca supimos qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, pero la experiencia nos marcó a todos de por vida. La Antártida, con su inmensa y fría presencia, había mostrado un aspecto de su naturaleza que nunca habríamos imaginado. Nos despertamos exhaustos y con el cuerpo dolorido, pero con una nueva apreciación por la tranquilidad del silencio. El sol, aunque débil y frío, nos saludó en el horizonte, iluminando el paisaje blanco y helado que nos rodeaba. La plataforma parecía haber sobrevivido a la tormenta sin daños mayores, aunque aún había trabajo por hacer para asegurarse de que todo estuviera en orden. Nos reunimos en el comedor, compartiendo un desayuno silencioso. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre la noche anterior. Las conversaciones eran escasas y las miradas evitaban encontrarse. Todos sabíamos que habíamos experimentado algo extraordinario, algo que desafiaría cualquier explicación lógica. Mientras revisábamos los equipos y reparábamos los daños menores causados por la tormenta, no podíamos evitar hablar sobre las voces. Cada uno tenía su propia teoría, desde fenómenos naturales hasta la posibilidad de algún tipo de interferencia en los sistemas de comunicación. Sin embargo, ninguna explicación parecía suficiente para justificar la claridad y la intensidad de los sonidos que habíamos escuchado. Había algo inquietante en la manera en que esas voces parecían haber penetrado en nuestras mentes y almas, dejándonos con una sensación de inquietud que era difícil de sacudir. Durante los días siguientes, la historia de las voces se convirtió en el tema principal de conversación. Algunos compañeros intentaron encontrar consuelo en la lógica, sugiriendo que tal vez había sido una combinación de estrés, fatiga y las condiciones extremas las que habían causado una alucinación colectiva. Otros, sin embargo, comenzaron a susurrar sobre leyendas y mitos de la Antártida, historias de exploradores perdidos y barcos fantasma que habían sido contadas por generaciones. La plataforma, normalmente un lugar de rutina y trabajo duro, se había convertido en un escenario de misterio y especulación. Una tarde, mientras revisaba uno de los sistemas de comunicación, me encontré con Javier. Estábamos solos, y él,
con una mirada pensativa, me habló sobre una experiencia que había tenido años atrás en otra plataforma petrolera, esta vez en el Golfo de México. Me contó sobre una noche en la que él y sus compañeros habían escuchado ruidos extraños provenientes del océano, similares a los que habíamos experimentado. Aunque en esa ocasión lograron encontrar una explicación racional, una mezcla de ecos y reverberaciones subacuáticas causadas por la actividad sísmica, Javier admitió que nunca se había sentido tan asustado como en la noche pasada. Esa conversación con Javier me hizo reflexionar aún más. La Antártida era un lugar lleno de misterios, un entorno que no solo desafía la resistencia física, sino también la mental. Había algo en su inmensidad y su desolación que podía despertar los miedos más profundos de una persona. A pesar de nuestra tecnología avanzada y nuestros conocimientos, aún había mucho que no entendíamos sobre este continente helado. Y tal vez, pensé, algunas cosas estaban destinadas a permanecer como misterios, recordándonos la humildad necesaria cuando enfrentamos a la naturaleza en su forma más pura y salvaje. A medida que los días pasaban y la rutina volvía lentamente a la normalidad, la experiencia de aquella noche comenzó a desvanecerse en la mente de algunos, pero no en la mía. Para mí, Ryan, aquella noche en la plataforma petrolera en la Antártida sería un recordatorio constante de los límites de la comprensión humana y del poder insondable de la naturaleza. Continuamos con nuestro trabajo, pero siempre con una nueva vigilancia, atentos a cualquier señal de que las voces pudieran regresar. Con el tiempo, compartí nuestra historia con mi familia y amigos en Canadá. Algunos me miraron con incredulidad, otros con fascinación. Para ellos, la Antártida siempre había sido un lugar lejano y casi mítico, y mi relato no hizo más que alimentar esa percepción. Sin embargo, para mí, las voces de la noche de la tormenta eran una realidad muy tangible, una experiencia que había transformado mi visión del mundo y mi lugar en él. Había enfrentado uno de los mayores desafíos de mi vida y había salido con una nueva perspectiva, una mezcla de respeto y temor hacia la naturaleza que nunca había sentido antes. La Antártida continuaba siendo un lugar de trabajo, con sus propios ritmos y desafíos diarios, pero ahora, cada vez que el viento comenzaba a aullar o las olas golpeaban con más fuerza de lo usual, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Sabía que a pesar de nuestra tecnología y preparación, estábamos a merced de fuerzas mucho más grandes que nosotros. Y aunque nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió esa noche, la experiencia nos había marcado a todos de por vida, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y el misterio insondable del mundo en el que vivimos.